No sé si ya estamos al aire. Creo que se sigue cargando. Parece que ya estamos en vivo. ¿Sí? Ok. No sé si se escucha también. Ok. ¿Sí? Ok, con estos aparatos en la, en la red cuesta un poquito de trabajo, sobre todo porque parece ser que en el caso de la computadora hace que la voz tarde un poquito en la transmisión. La voz sobre todo, ¿verdad? ¿No? 2 segundos atrás la voz. Bueno, es lo que tiene estas máquinas. A ver, permítanme un momento. Voy a desconectarme. Estamos haciendo un poquito de prueba y inmediatamente nos volvemos a conectar. ¿Sí? Lo quería sobre todo aquí en la computadora porque es más fácil ir haciendo los comentarios en el internet. Entonces, no sé si con 5 o 6 segundos de retraso. Desde Guadalajara, Padre Juan Pedro. Órale. Lupita anda en Guadalajara. Sí. Entonces, vamos a ver si así funciona. Porque si la computadora lo que tiene es que va haciendo un poquito en la misa. Ok, nada más lo que yo veo es en cuestiones que la imagen concuerde con la voz. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar esta, pues esto que yo desde que llegué aquí a la parroquia les había comentado. Y así gustan apagar los celulares, los que traigan, ya vimos que sí se transmite, entonces en casa yo creo que dice que se escucha bien, nos dice Alex Aragón que se escucha bien. Así que vamos a ver algo que ya desde un principio yo siempre he dicho que nos hace mucha falta. Formación en la fe. Nos basamos siempre a la formación catequética. Y la formación catequética siempre nos enseña, si nosotros recordamos, a persinarnos, a enseñarnos el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, la Salve, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, los sacramentos, el credo, el Señor mío Jesucristo, que por cierto, el Señor mío Jesucristo es el más cortito. En el rosario yo me di cuenta, yo rezaba el Señor mío Jesucristo y escuchaba voces que me iban siguiendo y de repente ya hasta ahí llegaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos el Señor mío Jesucristo, me pesa de haberte ofendido y propongo portarme bien de ahora en adelante. Casi así se lo saben, ¿verdad? Pues no, ese no es un acto de contrición. Entonces, eh, prácticamente la catequesis así nos enseñó, nada más era eh,
aprendernos las cosas de memoria y ya. Muy pocos hemos tenido la oportunidad y lo veo desde aquel lado, no desde el lado donde yo estoy, sino de aquel lado, no hemos tenido la oportunidad tal vez de profundizar un poquito en todas estas cuestiones de catequesis. Y esto es lo que tiene, o el objetivo que tiene estas, poder estar eh, llevando a cabo en este caso, estas transmisiones. Yo hubiese querido tener estas charlas abiertas para, para todos, así como era mi objetivo al inicio del año. Pero bueno, vamos a irlas empezando, vamos a ir caminando un poquito. Hay un método que ha utilizado siempre la Iglesia y es el método muy tradicional, que es comenzar todo desde el principio, para llegar al principio. Voy a explicarme un poco, porque cualquiera diría, bueno, si empieza desde el principio, tiene que llegar al final. Pero curiosamente, nuestra fe católica no tiene final. El único final será el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga al final de los tiempos. Ese sí será el final. Mientras tanto, sigue siendo todo un principio, o un recorrer, un caminar. Y si yo digo que hablemos desde el principio, estaríamos hablando desde el Génesis. ¿De dónde parte todo esto? ¿Cómo es que Dios, en su infinita misericordia y en su infinita bondad, inicia todo un proyecto nuevo llamado amor? Este es algo que nos cuesta muchas veces trabajo entenderlo desde el libro del Génesis. Porque si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, pareciera ser que hay un Dios justiciero, un Dios vengador, un Dios que no se queda y que a fuerzas quiere, ¿verdad?, tener a un pueblo, en algunos han dicho, un pueblo oprimido por una ley. Sin embargo, es un proyecto de amor. Y ya cuando lleguemos al encuentro del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta. Entonces, ese va a ser el recorrido que vamos a ir llevando todos nosotros para saber por qué nuestra fe católica es indispensable. Ahí nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas que yo sí quisiera ir puntualizando a lo largo de estas charlas. En primera, ¿cómo es posible que esa fe del Antiguo Testamento, esa misma fe, cómo se transforma en el Nuevo Testamento? Porque hace poquito me llegaba una pregunta, Padre, ¿por qué en el libro del Deuteronomio se nos habla de guardar el sábado? ¿Y por qué nosotros en la actualidad no guardamos el sábado? Y se decía que el día del Señor era el sábado, ¿y por qué ahora decimos que el día del Señor es el domingo? Día Domini, como venía del latín. Todas estas interrogantes, a lo largo del caminar que vamos a ir teniendo, ¿verdad?, vamos a irlas disipando, vamos a irlas revisando. Esto para que no nos quede como estas dudas, ¿sí? Y igual, de la misma manera, a través de los mismos comentarios, a través de ¿cómo se llama? De ir viendo la parte del, conforme vayamos avanzando, yo sí les diría que fuéramos viendo las preguntas que tenemos. No vamos a avanzar si sigue habiendo preguntas, ¿sí? Esto
es claro. No llevamos ninguna prisa, ¿sí? Llevaríamos prisa cuando ya supiéramos que tenemos poco tiempo, pero creo que tenemos todavía mucho tiempo, ¿sí? Entonces, pero sí sería bueno ir dejando todo en claro. Entonces, por esa razón, sí les voy a pedir que dudas, tanto los que están presentes como los que nos están viendo a través del medio de comunicación, pudiéramos nosotros ir cambiando, ir viendo todas estas dudas. Esto también es una catequesis que va a reforzar a todos los niños de catequesis, ¿sí? O sea, el programa que yo he implementado aquí en la parroquia para la catequesis es el programa de la formación en la fe, no de la preparación a la primera comunión. En realidad, no tomen a mal mi expresión, pero no me interesa mucho que el niño haga la primera comunión. Me interesa que el niño aprenda lo que va a recibir en la primera comunión. ¿Sí? Entonces, no es que no quiera que el niño haga la primera comunión, por supuesto que va a ser la primera comunión, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que sea un buen cristiano, porque si no, de nada sirve. De nada sirve tener parvadas, ¿verdad? Decían en mi pueblo, parvadas de niños haciendo la primera comunión, con grupos numerosos de 100, 200 niños, y al final de cuentas que no sepan siquiera lo que van a recibir ese día. Entonces, esta es la razón por la cual sí quiero ir cambiando un poquito este método. El documento que ha salido actualmente del directorio de la catequesis que nos mandan de Roma, este directorio no es que nos den los programas, sino nos dicen, bueno, el niño tiene que aprender esto y tiene que aprender esto otro y tiene que aprender aquello, y no, sino nos dicen los contenidos y dejan a cada una de las diócesis o de las arquidiócesis, en este caso, de las conferencias episcopales, a que hagan sus propios programas con tal de que se cubran todos esos objetivos. Y a su vez, ¿verdad? Las mismas eh, conferencias episcopales, las mismas diócesis, las mismas provincias eclesiásticas van haciendo esos programas para aterrizarlos en donde se deben de aterrizar, que es en una zona determinada. Nosotros no podemos tener aquí, ¿verdad?, un estilo de catequesis como lo tiene, por ejemplo, la Sierra Tarahumara. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque pues, la sierra está allá en la sierra. Nosotros estamos en una urbe que también parece selva, ¿verdad? Pero no cierra. Entonces, vamos a ir tratando, les digo, de ir entrando y de ir conociendo verdaderamente nuestra fe. Habrá cosas que ya no las sabemos, habrá cosas que ya las, dicen por ahí, ya las masticamos, ¿verdad? Pero probablemente habrá cosas que ya las hemos masticado, pero que no les hemos sacado el sabor. Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, lo que les voy a pedir en tanto lunes y miércoles va a ser que tengamos a la mano nuestra Sagrada Escritura, la Biblia. De ahí es donde nos vamos a basar. Habrá algunos comentarios que yo haga de algunos padres de la iglesia, del mismo magisterio de la iglesia, que son las dos fuentes de la revelación. Por una parte está el magisterio de la iglesia y por otro lado está la Sagrada Escritura. Esas son las dos fuentes de la revelación que nosotros tenemos y que son de donde nos vamos a ir iluminando y también de todos los documentos que han ido saliendo a lo largo de la vida de la iglesia.
Un documento en el cual vamos a terminar todo este trabajo será el Concilio Vaticano II, que lamentablemente ya tiene muchísimos años. ¿Cuándo fue el concilio? A ver quién se acuerda. Los que nos están viendo, a ver, saquen por ahí su ¿cómo se llama? Su tumbaburros llamado Google. Y vamos a ver cuándo fue el Concilio Vaticano II. 1959. ¿Quién convoca el Concilio Vaticano II? El Papa Juan XXIII, ¿verdad? Y Juan XXIII lo concluye. No. Pablo VI es el que lo concluye. Juan Pablo I es el que viene a tratar de hacer auge de él. No hace ningún documento Juan Pablo II porque dura solamente 30 y tantos años, 30 y tantos días en el pontificado. Y después vendrá ese gran pontificado grandísimo. ¿De quién fue? Juan Pablo II, que es el que mete, por supuesto, toda la carne al asador del Concilio Vaticano II y es el que nos da, ¿verdad?, la mayor riqueza del concilio, con todas sus encíclicas que hizo, con todos sus documentos, con todas las cartas apostólicas. Juan Pablo II nos inunda del Concilio Vaticano II. Después vendrá el Papa Benedicto XVI, que también será un personaje que estuvo en el Concilio Vaticano II, que fue dentro de los sinodales que había en el concilio y que nos va a enriquecer todavía más. Y bueno, pues no se diga el Papa Francisco, ¿verdad?, que nos llevará todavía de la mano como para decir, bueno, pues ya se nos dijo mucha letra, pero nada de práctica. Así que, órale, a la práctica, ¿verdad? Entonces, es lo que tienen estos papas. Y hasta ahí es donde vamos a tratar de ir llegando, ¿verdad? Ir llegando con todo estas charlas de formación en la fe. Entonces, para que lo sepan, vamos a recorrer más de 15,000 años en toda esta formación, ¿sí? El libro del Génesis iniciaremos, de Génesis pasaremos al libro del Éxodo al libro del libro del Deuteronomio, números, ¿sí? Y del libro de los números estaremos ya viendo un poquito la historia del pueblo de Israel. Después de la historia del pueblo de Israel, estaremos viendo cómo intervienen los profetas, los jueces, los profetas, ¿verdad?, hasta llegar al último de los profetas llamado Juan Bautista y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que será el nuevo comienzo, como lo dirá el prólogo de San Juan, y después de ahí pasaremos allá a la historia de la iglesia. Cómo es como surgen los sacramentos, cómo es como nacen los sacramentos, ¿verdad? Y de ahí partiremos todos los 2000 años que tiene la iglesia hasta llegar a nuestro tiempo actual. Y yo espero que ya cuando lleguemos al tiempo actual, pues sepamos un poquito de nuestra fe, ya estemos un poco empapados. No quise ver, ¿verdad?, tampoco lo que son las cuestiones de clases de Biblia, todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poquito, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, hoy yo pensaba solamente hacer la pura introducción. Prácticamente lo que les di es la introducción. Así que vamos a tratar de ir metiéndonos un poquito y quisiera que entendiéramos un poquito este libro que yo creo que ustedes tienen en casa, yo así lo tengo, se llama Biblia, ¿sí? Y en ella aparecerán
todos los libros de la Sagrada Escritura. Para esto vamos a ir empezando a dejar tareas para que se nos vayan grabando. Yo siempre fui profesor, entonces me gustaba mucho dejar tareas, pero tareas sencillas, tareas que con una palabra podemos irlas respondiendo y que se nos van quedando grabadas. La primera pregunta que vamos a ir haciendo y que está para que la tengan presente es: ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. ¿Cuántos libros o en cuántas partes se divide la Sagrada Escritura? ¿Cuántos libros son de una parte y cuántos son del otro? Es muy fácil aprendernos estas respuestas, ¿verdad? Así como cuando nos aprendíamos los mandamientos de la ley de Dios, no sé si a ustedes les tocó aprendérselos así como hasta con estribillo, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los 3 primeros pertenecen al honor de Dios y los otros 7 al provecho del prójimo. Primer mandamiento, así. Así más o menos. La Biblia, ¿verdad? Es un libro que se compone de 2 partes, llamado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es formado por 40 y tantos libros del Antiguo Testamento y tantos libros del Nuevo Testamento. Es decir, así, notas rápidas, pero que se nos vayan quedando poco a poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser importante que este libro, les voy a dar un poquito la historia, no sacada de otro libro, sino de los estudios que se han hecho, y para que nos lo aprendamos un poquito mejor. Este libro, sobre todo la Torá, o el llamado Pentateuco, no fue un libro cronológico o un reportaje de unos cuantos periodistas. No. Todos estos libros del Antiguo Testamento, casi la mayoría, fueron escritos tiempo después de que se hayan llevado a cabo. Es decir, nadie anduvo viendo, ¿verdad?, al Señor y que él, como dice, ¿verdad?, el primer capítulo del Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y alguien estaba allí, ¿verdad?, para decir, ay, luego, ¿qué hizo? Y esto, y creó, y no. ¿Cómo era, según un maestro que yo tuve en el seminario, padre Martín Nava, párroco ahorita de Santa Marta, Catitla, nos platicaba él, ¿verdad?, que los grandes estudiosos se han puesto a pensar de que la Sagrada Escritura, o sobre todo estos primeros libros, fue una transmisión oral, ¿sí? Se empezaba a hacer, ¿verdad?, esta como transmisión, como si yo les dijera, a ver, cuéntenme cómo se fundó eh, la cuchilla del tesoro. Y todos me dicen, ¿verdad? O sea, cuando yo les pregunto, oigan, ¿y cómo fue aquí? Oh, padre, no, los terrenos llegaban hasta acá atrás, en el aeropuerto, y todavía era para adentro, más para allá, la parroquia. Allá tenía su terrenote, era casi igual que el del mercado, era muy parecido. Y, o sea, pero no hay un escrito, solo es a través de lo que van contando. Y probablemente, ¿verdad? Le preguntaría a un joven y va a decir, pues no sé, padre, no sé cómo sería, pero fíjese que mi mamá me cuenta que la parroquia antes estaba o la capillita estaba así y estaba acá. O sea, es esa tradición que se va pasando. Nos decía el padre Martín, ¿verdad? Muy, de una manera muy significativa, dice, se reunían alrededor del fuego a contar las historias. ¿Sí? Él hasta hacía broma, ¿verdad? Decía, ahí quemando sus bombones, ¿verdad? Ahí, eh, este, eh, contando la historia del Génesis, ¿sí? ¿Por qué aparece todo esto? ¿Por qué el texto del Génesis nos presenta esta historia casi ligada? Pareciera ser como que fue muy meditada.
el primer día Dios creó esto, el segundo día Dios creó esto otro, el tercer día creó esto. Pareciera ser como que se llevaba verdaderamente un orden, no se podía crear otra cosa más que aquello que se tenía, ¿verdad? Y en el primer día Dios creó la luz y las tinieblas también, porque es el contrario. Pero ¿por qué ese día no creó de una vez el sol? ¿Sí? Yo no me imagino que ustedes se hayan preguntado eso, yo sí me lo pregunto. ¿Por qué ese día dijo Dios, verdad, pues que se creen las plantas y den fruto y su fruto te dé semilla? Pero ¿por qué nada más las puras plantas? Pues ese día también, pues, ¿verdad? Para que anidaran en los árboles y en las plantitas, ¿y verdad? Y los gusanitos para que se comieran las plantas. ¿Por qué no? Esto para entender que Dios, más que un creador, ¿sí? O dentro de esa creación también hay un orden. Y esto era lo que los primeros grupos de tanto el padre, para hacer entender a sus hijos que todo llevaba un orden. En el mundo todo va ordenado. Es por eso que nosotros en la actualidad, si vemos la creación en ese orden que tiene y lo comparamos con la actualidad, vemos el gran desorden que tenemos ahora. ¿Cómo es posible, verdad, que algunos científicos quieran crear cosas simplemente porque se les ocurrió? No, todo lleva un orden. Y precisamente ese orden va a llevar, sobre todo, a algo mejor. Esa misma catequesis que daban los ancianos a las personas que estaban con ellos, de hablar de un orden de que Dios creó el cielo y la tierra, Dios crea, hace la separación del el día y la noche, Dios pone, ¿verdad?, un astro que domine una cosa y domine la otra, es decir, el sol y la luna. Esto para poder hacer entender que este orden no puede ser alterado y va a coronar, ¿verdad?, con la creación del hombre. Y esto yo sí quisiera que nos detuviéramos un poquito a poder observar por qué no creó Dios primero al hombre, sino primero en esta catequesis del libro del Génesis, del capítulo primero y capítulo segundo, se presenta cómo Dios va creando todo. Y hasta después, y hasta el último, al hombre. Y aquí cuando me refiero al hombre, ojo, no crean que nada más me estoy refiriendo al sexo varón. Al decir hombre me estoy refiriendo a la humanidad. Hombre y mujer los creó. Así lo dice el libro del Génesis. Entonces, entendamos que es una preparación primera, y esto es yo creo que lo más hermoso de Dios, ahí es donde se entiende que su creación es una creación de amor. No es una creación solamente porque, ay, pues es que vamos a hacer un mundito ahí que tenga arbolitos y florecitas y unos cuantos animalitos. Y pues ahí hay que poner al hombre, pues ahí lo ponemos a ver qué hace. No. La palabra bueno que dice la Sagrada Escritura, y vio Dios que era bueno, implica también el amor. Dios amó a su creación. Cuando la veía ya, cuando descansaba ese día,
veía que era bueno, veía que lo había hecho con ese amor que solamente Él puede dar. Por eso la creación en el último día, de poner al hombre en ese lugar perfecto, bien ordenado, era un acto de amor. Y eso fue lo que no le gustó a Satanás. A Satanás no le gusta el orden, no le gusta el amor, no le gusta lo bueno. Y si no, volteemos a nuestro mundo y veamos cómo se está destruyendo una creación que fue creada buena y por amor. El mismo hombre que es el hombre, que fue hecho a imagen según la semejanza de Dios, se está destruyendo a sí mismo. Hace poco veía una entrevista que le hacían a un doctor acerca de esto que estamos padeciendo del famoso coronavirus. Y él decía algo que a mí me quedó impactado. El hombre ha traspasado su hábitat y ha invadido otro espacio que no le corresponde. Nosotros sabemos que los animales, casi la mayoría, tienen ese virus que está atacando al ser humano. Claro, transmutado, llevado tal vez a algo más mortal, pero, pero es gracias a que el hombre no ha respetado ese orden que Dios le da. Esto mismo lo vamos a ver ya más adelante cuando veamos el tema de Sodoma y Gomorra. Cómo el hombre se deja llevar por todo y traspasa los límites. El mismo diluvio, ¿verdad? Es una consecuencia también de eso. Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre, lo voy a destruir. Porque no ha respetado los límites. Y la creación, precisamente eso nos enseña. Por eso, hablar, ¿verdad? Cómo Dios fue creando día con día algo específico. Y vio Dios que era bueno. Para podernos decir que todo lleva precisamente ese orden. Y sin embargo, el hombre traspasa ese orden, se deja llevar por la tentación. Y esto, les digo, es parte de esa misma naturaleza frágil que tiene el hombre. Y bien, ya llevo mucho tiempo hablando, ¿verdad? Pero espero no se aburran. Ya si se aburren, levanten la mano y digan, basta, ¿verdad? Sí. También los de casa, ¿verdad? Pues hagan un comentario si ya ven que ya es mucha información, vamos cortando, ¿sí? Pero regreso con lo mismo. El hecho de la creación, de nosotros leer todo el capítulo primero del Génesis, implica detrás de todo un orden específico, algo que a Dios le gusta. Esto veámoslo. Y aquí perdónenme lo que voy a decir, pero así es. O sea, no se puede decir. Decía un padre, ¿verdad? Por ahí, si alguien dice que
que los burros vuelan, pues nada más va a ser en teoría, porque los burros, aunque tengan alas, no van a volar. ¿Sí? Para hablar de esto que de repente voy a hacer este comentario, un poquito tal vez difícil para muchos oídos, sobre todo por las cuestiones de ideologías. Pero Dios creó al hombre y a la mujer. Macho y hembra los creó, así se dice. Y ellos vivían en un orden. ¿Cuál sería el desorden? Lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí. Ese desorden de un hombre querer ser mujer, una mujer querer ser hombre, cuando no está en la naturaleza de sí mismo. Y no es cuestiones, perdónenme, no son cuestiones morales, son cuestiones de naturaleza. Por eso es importante la creación, esta catequesis que el libro del Génesis, ¿verdad? Nos dicen, tanto el libro de la ley, o sea, toda la Torah, o el Pentateuco, se escribieron en el tiempo de Salomón. ¿Sí? Hasta ese tiempo es cuando aparecen ya los escritos y van recopilando, ¿verdad? Toda la información que la gente tenía. Pero Salomón lo que quería era tener ya por escrito, físicamente, esa ley, esos libros, ese Pentateuco. Pero él se da cuenta que es importante porque ahí se ve el orden que Dios pone desde el principio de la creación. Entonces, para que nosotros también vayamos viendo por qué razón es importante ver esta catequesis de la creación. No tanto aprendernos. Será muy fácil, ¿verdad? Poner una diapositiva, decirle a la Santísima Virgen, danos chance, vamos a poner aquí las diapositivas, vamos a estar este, presentando, primer día creo esto, segundo día creo esto, pero vamos a ver qué está detrás de todo esto. ¿Qué es el orden? Y este orden viene a ser atacado por la insidia del maligno, pero que después el hombre toma las consecuencias de ese mismo desorden que él crea. Sin embargo, si volvemos otra vez al libro del Génesis y a las palabras de Dios, pareciera ser que es un castigo. Y ahí vendrá la caída del hombre. Ah, mira, tú hiciste esto cuando yo te dije que no lo hicieras, cuando no alteraras el orden de las cosas. Pero si ya lo hiciste, bueno, pues ahora acepta la consecuencia. Y esto es lo que nos está pasando también en nuestro tiempo. Toda situación que nosotros tengamos, toda esa situación también se empieza, ¿verdad? O empieza a generar consecuencias. No son castigos. Decimos nosotros, es que Dios nos castigó. Hace poquito, ¿verdad? Escuchaba eh, unas personas, porque me mandaron algún mensaje donde me decían, padre, escuchamos a un sacerdote por ahí que decía que todo esto que estamos viviendo es un castigo de Dios. No, es un, ¿sí? Y esto es algo
que debemos de tener siempre presente. Es una consecuencia de la actitud o de la acción del ser humano. Todo lo que nos va pasando en la vida es una consecuencia. Y voy a poner un ejemplo. Compro una cajetilla de cigarros, me fumo una cajetilla, ¿verdad? Los 20 cigarros que trae la cajetilla me los fumo en un día. ¿Cómo voy a amanecer al otro día? Con sueño, deshidratado, con orejas, con ojeras, bien apestoso a cigarro, ¿sí? Con dolor de cabeza, ¿sí? ¿Y fue un castigo de Dios por habérmelos fumado? No. Es una consecuencia de mi propia acción, ¿sí? Entonces, ahí entendamos un poquito eso. Voy a leer una pregunta por aquí. Dice, padre, mi hijo tiene una duda. ¿Cómo sabe, cómo sabe cuándo escribió la Biblia? ¿Qué cosa se creó en esos días? Es decir, ¿tenían ese orden? Como que no entiendo la pregunta. A ver si, por favor, eh, le pido a Silvet Orozco que si nos puede aclarar un poquito la pregunta, quisiera entenderla de esta manera. Saber cuándo se escribió la Biblia, en la mayoría de las Biblias, sobre todo la latinoamericana o esta que yo utilizo, que es la de Jerusalén, aparece en cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, aparece primero una especie como de introducción a cada uno de los libros y ahí dice sobre todo la fecha en la que aparece el libro, ¿sí? Entonces, de ahí es donde vemos, hay un autor que se llama Martin Noth, si lo quieren también buscar en Google, Martin Noth es el que hace un estudio del Pentateuco. Lo mismo que Belausen es otro teólogo que también hace este estudio de la Sagrada Escritura y es el que nos dan estos datos que todos los libros del Pentateuco, sobre todo los 5 primeros libros de la Biblia, se hacen en la corte del rey Salomón, ¿sí? Entonces, por ahí es lo que yo entiendo esa primera pregunta y dice que cada cosa se creó en esos días. Aquí es donde ya no entiendo. Cuando escribió la Biblia que cada cosa se creó en esos días, es decir, tenía ese orden. Bueno, quisiera entender que la pregunta me dice que si desde que se escribió la Biblia tenía ya ese orden, sí. ¿Sí? Desde los primeros textos que son llamados textos masoréticos, ya se tenía el orden que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Qué se hace después? Que la Biblia se escribe en los primeros textos llamados textos masoréticos o de la Masora, y de ahí vendrán las traducciones de la Sagrada Escritura. Una de las mejores traducciones o de las que se tienen es la de San Jerónimo, ¿verdad? Que es donde se escribe la Biblia en columnas, ¿sí? Llamada quincuagésima, que es una Biblia que trae el latín, bueno, trae el masorético, luego viene en latín, luego en griego y vienen hacia algunas traducciones que es como se va acomodando. Entonces, para que lo tengamos un poquito ahí presente, si es que la pregunta está bien, Silvet Orozco, si no me haces el favor de
corregirme si es que está por ahí. A ver, ya me comentó. Dice, si el primer día se hizo la luz, como saben que fue el primer día y no otro. Bueno, creo que ya contesté. Es el texto masorético, es el primero que tenemos y así fue como lo fueron acomodando. Ahora, también si nosotros le ponemos un poco de lógica, tendría que haber un orden para ir saliendo también las cosas o ir apareciendo las cosas hasta en ese mismo, en ese orden que nos puede dar un principio. Miren, yo quisiera que aquí viéramos un poquito eh, en cuestiones de la Biblia, también ver si le ponemos lógica a las cosas, podemos encontrar también en la Biblia. La Biblia no va en contra ni está en contra de la ciencia. Esto Juan Pablo II nos lo explicó muy bien en aquella encíclica llamada Fides et Ratio, la fe y la razón, en donde se nos presenta, ¿verdad? Un poquito esta lógica en los tiempos, ¿sí? Yo simplemente quisiera poner un ejemplo. Nosotros vamos a hacer un pastel. Eh, Creo que lleva una lógica de la forma de hacer un pastel, ¿verdad? ¿Sí? Y que se llama receta. Si yo acomodo y meto ¿cómo se llama? El molde en el horno por 300 grados por 5 minutos, ¿eh? No, pues si el molde no tiene nada, pues ¿qué se va a cocer? Sí, entonces no, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, pues va llevando una lógica. Primero tengo que poner eh, la harina, ¿verdad? Y luego con todo lo que se le va a revolver, etcétera, etcétera. Después se pone en el molde y lo último que hace es el cocimiento, ¿verdad? No puedo empezar con la receta de atrás para adelante porque pues no tendría nada, ¿sí? Entonces, un poquito siguiendo la lógica, Silvet Orozco, entonces, para que también lo entendamos un poco, se escribe el texto masorético ya con ese orden, y así es como nosotros tenemos ya actualmente la Biblia, ¿sí? No es que se haya escrito de una manera de que primero se escribió ahí más o menos y después alguien le dio ese orden. No, desde el principio ya estaba ese orden así. Bien, ¿cómo sabemos que ese día se creó la luz? Eh, ¿Cuándo se escribió la primera Biblia? Bien, esto lo vamos a ir viendo, estas preguntas yo quisiera respondérselas, pero con papel en mano, entonces para ir viendo. Les podría yo dar una, eh, ¿cómo se llama? Datos así ligeramente, pero será bueno la documentación siempre importante para esto. Bien, entonces, también para Valeria, Michelle Domínguez Mesa, ¿sí? Vamos a tener para el día de mañana los datos ya esenciales de la Sagrada Escritura para que lo tengamos un poquito. Entonces, perdón, para el miércoles, ¿sí? Entonces, en la continuación de este tema. Bien. Eh, un poquito de ver lo que deseamos nosotros, no es Dios quien castiga, es un eh, consecuencia del ser humano en recibir aquello por lo cual se ha cambiado. Y ponía el efecto, que yo creo que es uno que se entiende un poquito bien, del cigarro. Ustedes pueden poner como dicen por ahí, el vicio que más les guste, ¿verdad? ¿Sí? La coca, por ejemplo, ¿verdad? Si se ponen a tomar todo el día coca, al otro día amanecen con una cruda de coca que ya se las
Ya me las imagino, ¿verdad? Entonces, todo eso va dando un poquito de, pues de ir entendiendo por qué no es, y esto salía por la pregunta que me hacía, ¿no? Que les digo que me hacían anteriormente, si Dios era un Dios castigador y que lo que estábamos viviendo era un castigo de Dios, ¿sí? Entonces, no lo entendamos así. Pongo esto porque el libro del Génesis nos presenta aquel momento en que Dios se da cuenta de que Adán desobedece. Lo busca, ¿verdad? Lo tenemos en el capítulo 2 de la Biblia y empieza a hablar con él. ¿Por qué hiciste algo que no debías de haber hecho? Es decir, de alterar un orden que ya se estaba dando o que ya se tenía preestablecido. No, pues es que la mujer que me diste. Y ahí empezó el desorden también en el corazón del hombre. Fíjense cómo el hombre, cuando Dios le da a la mujer, el hombre exclama, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. ¿Sí? Vamos a tratar de ir leyendo un poquito para, para ver cómo es como el hombre se refiere a la mujer. Dice de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará mujer, porque del varón ha sido tomada. Y ahí viene aquella sentencia que el mismo Señor Jesucristo responderá después. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. ¿Sí? Fíjense cómo todo eso era un perfecto orden, hasta en las expresiones del mismo Adán. Y cuando viene el desorden, vean la respuesta que da el mismo hombre, a aquella a la que ya había alabado como parte de él. Dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y fíjense la respuesta del hombre. Este es interesante ver cómo primero dice es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es lo más precioso, lo más sagrado que me ha tocado, y de repente la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Para que vean cómo el desorden no solamente es adestra, es decir, afuera del hombre. El desorden viene también adentro cuando se comete una falta. Cuando se empieza uno a mover el orden preestablecido de las cosas, ese orden que Dios ha dado, entonces se revierte. Y en el mismo hombre.
Esto es algo, no sé si para ustedes les suena interesante, pero desde ahí nosotros podemos ver, uno, la fragilidad del hombre y dos, la consecuencia que tiene una acción del hombre para con la naturaleza, para con la creación. Entonces desde ahí nacen muchas cosas, porque no solamente es talar un árbol, arrancar una planta, no solamente es eso, ¿sí? Es la consecuencia que hace destruir la naturaleza que me va a afectar a mí. Un hombre que no valora un árbol, una planta, un animal, tampoco va a valorar su vida. Y es una consecuencia. Por eso no entendamos que es un castigo, o como nos dice, ¿verdad?, Elena Escalona, el justificar nuestros actos por no ser responsables y culpando a los terceros. Y así nos puede pasar. Entonces, entendamos que lo que nos habla el libro del Génesis en estos primeros dos capítulos, tres con lo de la caída del hombre, en primera es el orden que Dios establece y el hombre en su inclinación a la desobediencia o simplemente al no querer estar sujeto al amor de Dios, es decir, al orden de Dios, que provoca una caída. Pero no por eso Dios lo castiga. Es hacerle ver al hombre que ha cometido un error y ese error tiene una consecuencia. Por lo tanto, lo que vendrá después es la misma consecuencia de los actos del hombre, no castigos de Dios. Y esto para que nos quede así como muy claro el tema de la creación. Porque a veces nos queda nada más como que Dios creó todo, sí, pero lo creó en un orden. Y todo lo que vendrá después es esa consecuencia de ese desorden que el mismo hombre ha ido generando. Si no pensemos en nuestro tiempo. Ahorita, ¿verdad? Decían los científicos hace unos días que ya el famoso hoyo de la capa de ozono que se tenía ya se cerró. ¿Por cuánto tiempo? Porque el hombre no ha dejado de seguir produciendo gases que llegan a la atmósfera y la destruyen. Esa famosa capa era una especie como de, o es verdad, una especie de protección para que los rayos no lleguen de forma directa a la Tierra. Y sin embargo, vean, el día de ayer, antier, ¿verdad? Estaban diciendo en las noticias que los glaciales no sé de dónde se han desprendido la mitad. Porque sigue el calentamiento todavía en nuestro planeta. ¿Y gracias a qué? Pues a esos gases que el hombre va produciendo, ¿verdad? A través de sus fábricas, a través de tantas cosas que se van generando. Entonces, para que esto lo podamos ir viendo un poquito. Y claro, el hombre no va a decir, sí fui yo el culpable. ¿Qué es lo que hace? Culpar a terceros. Y se empiezan a culpar a terceros. No, pues es que
aquel es el que le está. Y si no pensemos, ¿qué es lo que nosotros hacemos para cuidar nuestra creación? Desde casa, por ejemplo. ¿Quién de nosotros separa la basura en casa? Bueno, de los que están aquí nada más son como dos. Los demás no tienen casa. No, no sé qué. Sí. Entonces, esto también, yo creo que desde ahí se empieza. ¿Sí? Nos dice Valeria, después de condenar a la persona inocente por la culpa de la persona culpable. Cierto. Pero aquí es a donde vemos que no es el hombre el que acepta, ¿verdad? Esa consecuencia de decir, yo estoy cometiendo un error. ¿Cuántas personas hay? Y esto, nada más para que también tengamos un poquito, porque luego a veces pensamos que nada más es la basura. Si yo separo la basura, ya estoy contribuyendo al calentamiento global. ¿Cuántos cambios de ropa tienen en casa? Nada más piensen en eso, o sea, desde ahí vamos viendo, ¿sí? Esto como para entender cómo estamos salvando nuestra creación, porque empezamos a meter desorden. Nos dice María de la Luz, ¿verdad? Las separamos y el de la basura las revuelve, ¿sí? Y sí, pero por ejemplo, nosotros podríamos, y a veces eso nos cuesta un poco de trabajo, pero tal vez darle al de la basura aquello que no es reciclable. ¿Quién de ustedes las cáscaras de huevos se las pone a las plantas? ¿Verdad? Por ejemplo, ya esas ya no las tiramos, ¿sí? El mismo café, cuando todo lo que sobra del cocimiento del café se le pone, ¿verdad? La misma, la ceniza del cigarro, ¿sí? Sí. No, no vayan a hacer lo que una tía, yo veía una tía que cuando fumaba agarraba y siempre ocupaba la mano de cenicero. Y yo, ¿por qué? Porque terminaba, ¿verdad?, de fumarse el cigarro y... Entonces, y duró varios años, ¿eh? Mi tía Rosita. Sí. Entonces, yo les diría, entendamos un poco también en qué consiste el cuidado de la creación. Y les decía yo, en cuestiones de la ropa, hay muchos que tenemos, bueno, yo no tanto, ¿verdad? Tenemos una, creo que es una maleta nada más. Pero mucha gente tiene ropa de sobra y curiosamente tienen como ese vicio de comprar más y más y más y más. Los roperos los tienen llenos y dicen, ay, es que no sé qué ponerme. Uy, Dios mío. Sí. Bueno, ya nos dicen que porque ya no les queda, pero bueno, pues sí. Pero pues hay que hacer como le hacían allá en el pueblo, ¿verdad? Sobraba ropa y empezaban a cortarla y le hacían unas colchas bien bonitas arriba de la cama, con harta, o sábanas de harta ropa, ¿sí? Pero no sabemos nosotros reciclar. Fíjense cómo el mismo consumismo nos está llevando también a,
Adquirir, 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 adquirir. Yo se los digo, ¿verdad? Aquí en mi parroquia me dicen los mismos albañiles que trabajan conmigo, me dicen, usted es el padre del reciclado, ¿sí? Porque ni una piedrita de cascajo he tirado ahorita, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Creo que todo a la larga se va a ocupar. Y no se crean, me hago luego a veces hasta yo también cuentas. Si le pido al camión que venga y se lleve el cascajo, me cobra 1,500 o 2,000 pesos para que se lo lleve. Y aparte, ellos no van y lo tiran a otro lado. Ellos lo venden a 2,000, 3,000 pesos el camión de cascajo. Entonces, pues digo, no. Al rato quiero yo rellenar algo por ahí y pues tengo que comprarlo. Entonces, yo creo que tenemos que enseñarnos a ir reciclando. Esto nos va a ayudar también a ir cuidando ese orden de la creación. Es que yo no tengo dónde, por ejemplo, tirar mi composta. Yo tengo por aquí basura, pero es reciclada y pues no la tengo porque pues no tengo macetas, no tengo espacio para tener una plantita. Hazla y llévala al parque, ahí donde están los arbolitos, ahí échasela. Ten la seguridad de que ellos te lo van a agradecer mucho, esos árboles te lo van a agradecer. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para volver a tener ese orden. ¿Cuántos de nosotros a veces andando en la calle nos comemos el chicle y tiramos el papelito? Ay, pero ¿qué es un papelito? Si ese no pasa nada, pues ese papelito es contaminación. Y con esto quisiera ya concluir. Llevamos ya casi 1 hora, 6 minutos, ¿verdad? En esta transmisión. Y y sí quisiera que tomáramos en cuenta esto, la creación, ese orden que Dios le dio al mundo, solamente nosotros lo podemos regresar. El tema de la creación no es que aprendamos qué se creó primero, qué se creó después, y si creó o no creó de esto, del otro. El tema de la creación es para valorar lo que Dios hizo y hizo bueno. Y no nada más las plantas, las flores, los animales. No, también el hombre. No lo deterioremos al hombre. Cuando tú hablas mal de tu hermano, lo estás deteriorando. Y recuerda que todos fuimos creados a imagen y según la semejanza de Dios. Como nos dice Valeria, valorarlo. ¿Sí? Así que bueno, pues hasta aquí llegamos a esta primera charla. No me voy a alargar mucho para dejar tiempo, ¿verdad? Para ir viendo esto. He estado viendo algunos comentarios, viendo los comentarios que van haciendo, entonces para que lo tengamos presente. ¿Cuáles son las tareas que nos llevamos? La Biblia, ¿sí? La Biblia. Vamos a conocer primero el libro, físicamente, ¿sí? Físicamente. La Biblia se compone de 2 partes y tantos libros, llamado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tantos libros del Antiguo Testamento, tantos del Nuevo Testamento y ya. Ahorita no nos vamos a meter todavía cosas técnicas. Poco a poquito lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer este pequeño curso integral, donde podamos ir viendo eso. Entonces, tenemos la primera tarea para los niños de catequesis. Gracias también, Edu Roth,
que nos está por ahí viendo. Valeria, el miércoles a la misma hora, por ahí a las 8 de la noche iniciaremos, ¿sí? Entonces, gracias también a Elena Escalona, de la colonia Martín Carrera, por supuesto, ¿verdad? También se hace presente la colonia Martín Carrera, se hacen eh, presente también algunos otros más por ahí que me dicen por ahí. Bueno, ya lo veremos, Pati Navarrete dice 2 horas, padre, por favor. No, creo que sería mucho. Iríamos saliendo de aquí a las 10 de la noche y nos pueden robar, ¿verdad? Los robachicos. Sí, entonces, bueno, vamos a tratar de ir viendo. Quisiera, sí, como ir dejando en claro, de todas maneras se va a subir una imagen, yo creo que para el día de mañana ya se subirá una imagen de cómo es como vamos a tener, o sea, como el programa que vamos a ir viviendo. Pero sí quisiera repetirlo. Todos los días a las 8:30 de la mañana tenemos misa, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden ahorita, en este momento, asistir a misa? 15 personas, ¿sí? Entonces, sí sería bueno que si alguien va a venir a misa, nos haga saber, porque hay personas, y yo se los digo a los que me están viendo a través de este medio, hay personas que periódicamente están viniendo a misa o que diario vienen a misa, ¿sí? Pero son un grupo pequeño, 8 o 10 personas, entonces damos esa capacidad para otras personas. Pero si alguien quiere venir a misa, bueno, podrá mandarnos un mensajito, ¿verdad? Y decir, padre, me gustaría el día de mañana asistir a misa con mi mamá, con mi hijo, ¿verdad? Saber cuántas más o menos personas para poder dar ese espacio. Me pregunta Edu que cuando hay confesiones, no se preocupen, dice, ojalá haya confesiones. Sí, Edu, pero eres desde allá, desde Coyoacán, pero bueno, vamos yo tengo las confesiones todos los días, a todas horas, ¿sí? Yo no, las confesiones no las he dejado de hacer. Hay personas que vienen, me piden confesión, con mucho gusto las hacemos con todo el requerimiento que nos pide de salubridad, pero sí intento yo tener todos los días las confesiones para que ese sacramento sí no esté por ahí. Guadalupe nos dice, nosotros los domingos, padre, porque no vivimos cerca. Muy bien, Guadalupe, pues por acá nos veremos, primero Dios, los domingos. Yo voy a hacer lo posible de implementar ya otra misa en el domingo, ¿sí? Eh, yo espero que ya pronto tengamos el templo allá arriba y para tener las 3 misas que yo quiero, así sean también a puerta cerrada, pero con un aforo un poquito ya de 20 personas en la parte de arriba y poder tener ya mejor control un poquito por ahí. Entonces, para que lo tengamos presente. Bien, repito entonces, todos los días, 8:30 de la mañana, la misa. Lunes, 8 de la noche, catequesis, formación en la fe. Martes, 8 de la noche, métodos de oración. Vamos a ir viendo varios métodos de oración. No nada más es rezar, rezar, rezar. Hay lección divina, hay diferentes métodos de oración. Y bueno, vamos a irlos aprendiendo. Ya cada quien va diciendo, bueno, a mí me gusta más o yo puedo hacer mejor y lo pueden hacer. Elo de Jiménez, muy bien, gracias, desde Cuautepec, Barrio Bajo. Dios los bendiga, Dios te bendiga también, Elo, de allá desde las alturas, ¿verdad? Allá en Cuautepec, ella vive bajando allá las antenas del Cerro del Chiquihuite,
ahí pegadita es donde está Elo, ¿verdad? Con toda su familia. Gracias. Y también Valeria desde Los Reyes La Paz. Gracias, Valeria, por, por estarnos viendo y por estarnos siguiendo desde allá. Leti Reyes también, muchas gracias, Leti, de Martín Carrera. Entonces, si les digo, vamos a tratar el miércoles, tenemos nuevamente la catequesis, la formación en la fe. El jueves, bueno, el miércoles a las 8. El jueves, la hora santa. La hora santa la vamos a tener a las 6:30 de la tarde. No va a ser una hora, va a ser un poquito más de una hora. Yo espero ir terminando más o menos a las 7:45 o 8 y tendremos el cierre de la hora santa con la misa. Entonces, igual, de la misma manera, solamente va a participar el aforo de 15 personas máximo, porque ahorita todavía estamos aquí abajo. Entonces, para que lo tengamos presente, no vamos a tener más aforo. Pero sí vamos a ir dedicando estas horas santas a distancia también, horas santas de sanación, horas santas de intercesión, horas santas de adoración. Entonces vamos a tratar de ir llevándolas para que vayamos entendiendo un poquito este encuentro con Dios. Y el viernes tendremos a las 8 de la noche, ¿verdad? Esta oración iconográfica, es decir, con un icono vamos a ir contemplando la oración. Entonces, no sé, podríamos empezar con el icono de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ir viendo todos los símbolos que tiene, los significados y ver por qué la grandeza, y igual después yendo con cada una de las imágenes. Esto también para entender por qué a San Ramón Nonato le ponen una palma, por qué a San Francisco una cruz o una calavera en la mano. Es decir, esas imágenes que nosotros conocemos, ¿por qué están así? Y qué nos llevan, en este caso, a la piedad popular. Y el sábado tendríamos el Santo Rosario. Aquí también vamos a ir viendo la posibilidad de irnos conectando. Ya esto más adelantito les voy a ir diciendo cómo nos podemos ir conectando, qué aplicación hay que bajar al celular para que ustedes desde casa estén rezando un misterio y nosotros desde acá de la parroquia ir contestando. Entonces, esto para poder interactuar, sobre todo para los que están lejos, ¿verdad? Desde Álvaro Carmona dice que está en Illinois, pues a ver si es cierto, bendiciones hasta allá, ¿verdad? Allá en Chicago. Pero bueno, vamos entonces también a ir tratando, ¿verdad? De ir unificando todas estas transmisiones. Ya les diré yo en qué plataforma pueden ustedes descargarlas o aplicaciones, creo que se llaman, para que ustedes puedan también conectarse y desde la familia ir rezando un misterio o bien un Ave María, un Padre Nuestro, y nosotros irnos uniendo también en la oración. Entonces, así lo tendríamos. Y bueno, pues ya me voy a callar porque si no, no termino. Y vamos, les da bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con la bendición de Dios, permanezcan en paz. Buenas noches.